Paz, amada iglesia del Señor, el Creador del universo los vea con agrado y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi nombre es Gamaliel Estrada y usted ya conoce esta página, Doctrina y Enseñanzas de Iglesia de Dios. Aquí les he dejado los temas para que usted los pueda imprimir, los copie y los pegue en Word y listo. Pero ahora siempre se los voy a dejar de esta manera, pero también los vamos a tener a través de estos videos. Vamos a estudiarlos todos. Todos los que usted vio en esa página, aquí los vamos a ver ahora a través del video, si usted los puede compartir. Y hoy vamos a estudiar un tema que ya usted lo tendrá también ya impreso, que yo lo puse ahí. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama la pitonisa de Endor. El presente tema está hecho especialmente para comprender la respuesta verdadera a una pregunta que muchos tenemos. ¿Vuelven los muertos cuando se les invoca? En virtud de la gran multitud de personas que creen que así es necesario y urgente que abramos las Sagradas Escrituras y busquemos qué hay de cierto en todo esto. Para tal efecto vamos a abrir Primera de Samuel, del capítulo 28, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Aquí hay una narración muy especial. Por favor, abra Primera de Samuel 28, 1 al verso 14. Y aquí esta porción, el finado profeta Samuel conversó con el rey Saúl, siendo que ya llevaba 4 años de muerto. Y se presentó ante la invocación de la pitonisa de Endor. La pitonisa era la persona que lo iba a hacer, era el medio, por eso medium, para tratar de hacerlo vivir. Esta pitonisa vivía en la región de Endor. Y aparece entonces Samuel ante Saúl para amonestarlo, porque se había desviado de los caminos del Señor. Tal invocación trae consecuencias graves. Le costó la pérdida de su reino, la muerte de los hijos de Saúl y lo más importante y difícil para cualquiera de nosotros, la pérdida de toda relación con el Creador del universo. Muchas personas al leer este pasaje de 1 Samuel 28, del 1 al 14, creen que efectivamente que los muertos sí vuelven. Pero es menester que hagamos un examen concienzudo y analicemos este tema para entender qué se le presentó a Saúl aquí en este momento. Si fue efectivamente Samuel o un espíritu, o de qué clase fue. Muchas de las veces en la hora de la noche, cuando usted escucha los ruidos en el sótano, en el cuarto que está hasta el fondo de la casa, ruidos extraños en el patio, dice, es que es mi tío que murió, o mi abuela que falleció en el cuarto de fondo, ahí estaba. Y nos da miedo también, si vivimos cerca de un cementerio, pasar por enfrente porque da miedo, hay ruidos que salen de su interior. Muchas veces hasta el mismo Hijo de Dios, el mismo cristiano, toma esas actitudes, porque en realidad no ha llegado a comprender bien a fondo todas estas cosas. Pero en este estudio vamos a revisar tal situación, buscando en la palabra del Señor, encontrando la verdad. Iniciemos por favor aquí en 1 Samuel y vamos a leer en este momento el verso 3. Yo quiero que ponga atención, puntos en las comas, en los signos de interrogación, porque cada uno de ellos tiene un valor. Dice aquí, ya Samuel había muerto. Punto. Esta es una oración completa. Ya Samuel estaba muerto. Había muerto.
todo Israel había hecho duelo por él. Sigue diciendo, lo había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a todos los hechiceros. En este pasaje, mis hermanos, veamos dos cosas importantes. Samuel era muerto con un tiempo ya de 4 años en el sepulcro. Un cuerpo que literalmente después de 4 días está putrefacto, después de 15 días insoportable, después de 1 año ya casi está desarmado. En 4 años, imagínense. Saúl, en la segunda parte, había desterrado, echado, expulsado, sacado de toda la tierra de la región de Israel a los medios, adivinos y espiritistas y hechiceros, etcétera, etcétera. Aquí es donde vamos a formular una pregunta a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es de los muertos como Samuel? O de nuestros muertos, de sus fallecidos. Usted ya hace poco, tal vez hace mucho, ya alguien ha fallecido de su familia. ¿Qué es de él? Y tal vez lleva meses, años en el sepulcro. El Nuevo Testamento es vasto para contestarnos. Y Primera de Tesalonicenses nos dice así. Vea cómo dice. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya duermen, para que no se pongan tristes como otros que no tienen esperanza. Verso 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Murió y luego resucitó. Dice así. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto con él. El término que el apóstol Pablo usa en este verso, en verso 13, como los que duermen. Daniel piensa lo mismo de la frase duermen. Abra su Biblia entonces, apunte todos estos versos porque le van a servir para predicar. Daniel capítulo 12 y verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, mire cómo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. He ahí al sueño al cual se refiere el apóstol Pablo y el profeta Daniel. Ambos están en concordancia aquí, todos. Ellos están ahí pensando lo mismo. Este es el modo de creer que concuerda con la sentencia que Jehová dio en aquel tiempo genésico. Por favor, otra vez abra sus Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 3 y verso 19. Por favor. Génesis capítulo 3 y verso 19. Dice así. Tome nota. Te ganarás con el pan, con el sudor de tu frente. Ciertamente, la Biblia se ha cumplido. ¿Hasta cuándo usted va a ganarse el pan con el sudor de su frente? Porque le toca trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado. ¿De dónde fue tomado el ser humano entonces? Fue tomado de la tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás. No está diciendo aquí la sentencia genésica que nos vamos al cielo. ¿A dónde dice aquí? Polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir entonces que el hombre fue tomado de propiedades propiamente físicas, terrenales, de materiales, de componentes propios del polvo de la tierra. No tenemos nosotros compuestos celestiales, no, aquí propiamente terrenales y no celestiales. Entonces no puede permanecer con vida todo el tiempo. De donde fue tomado, ahí regresa.
Sin embargo, no debemos olvidar que el profeta y el apóstol Pablo están de acuerdo, que ambos duermen, pero que en cierto momento el que durmió o murió va a despertar. Pero ¿cuándo va a despertar, mi hermano? ¿Será que se despiertan cuando alguien los invoca? Si consultamos estas interrogantes a las Sagradas Escrituras, ellas nos van a responder. Así que por favor, no deje de ver el final de este video y de este estudio. Por favor, abra Daniel capítulo 12 y verso 2. Repito, apunte, Daniel capítulo 12 y verso 2. Y mire cómo dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de todos los que duermen. Algunos de los que están ahí para vivir para siempre, pero otros para quedar en vergüenza, en la confusión perpetua. ¿Entendió? Todos nos levantaremos, y multitudes, dice, de los que duermen. Nos vamos a levantar con dos propósitos. Uno, para vivir para siempre. Esa es la idea, hermano. Si yo muero o usted muere, ¿usted sabe que a dónde va? ¿A dónde vamos? Al sepulcro. Pero cuando resucite, ¿para vivir para siempre? O para la segunda opción, dice aquí, otros para vergüenza y confusión perpetua. Si comprendemos este pasaje, entonces toda persona ha de morir, o que ya murió, solo tiene dos opciones cuando resucite. Leamos entonces Juan, abra su Biblia por favor. Juan capítulo 5, y vamos a leer el verso 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal, ¿para dónde van? A resurrección de condenación. Así que tenemos dos opciones, mis hermanos, cuando usted resucite. No hay otra. Para resurrección de vida y quedar estar con el Señor para siempre, o para condenación. Si ponemos entonces atención, y aquí el tiempo de despertar de los muertos, solo cuando escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando Él lo diga. Dice, vendrán hora cuando todos los que están en ese sepulcro oirán su voz. Cuando Él venga por segunda vez en su gloria, de otra manera los muertos no van a poder resucitar. Confirmemos esto. Esto es lo que me gusta de la iglesia de Dios. Cada cosa que digamos lo tenemos que confrontar con las Sagradas Escrituras. Aquí el que habla es el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahora por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 16. El Señor mismo, mire cómo dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de un arcángel, y con trompeta de Dios. La intención es hacer sonar la trompeta, y al escuchar la trompeta y la voz del Señor, y los muertos en Cristo, dice, van a resucitar primero. Mire, lo confirma Isaías. Ahora regresemos al Antiguo Testamento. Abra Isaías capítulo 26 y verso 19. Mire cómo dice. Estos dos pasajes tienen una relación tan simbiótica.
tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Qué va a decir esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios? Y dice aquí con admiración, símbolo de admiración: despertad y cantad, moradores del polvo. Eso va a decir esa trompeta. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y cuando diga esto el Señor, la tierra dará sus muertos. ¿Está claro, verdad, hermanos? Nadie puede resucitar entonces si primero no está autorizado por el Hijo de Dios. Y solo se dará este evento cuando Él venga en su gloria, no antes ni después. Al final de la trompeta, aquí no hay más que discutir. Revisemos por favor Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. ¿Ya lo tiene? Dice así: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de que muera, que viene el juicio. Con estos versos, hermanos, enfatizamos que los muertos no van a despertar antes, a menos que el Señor lo permita o lo permitió. Y el vivo ejemplo es Lázaro. Según lo leemos en Juan 11, usted ya se conoce esta historia. Lázaro era muerto y tenía no 4 años. Aquí dice que tenía 4 días de muerto. Pero cuando el Señor quiso despertarlo, efectivamente así lo hizo, haciendo que su cuerpo fétido, ya putrefacto después de 24 horas, 48 horas, a los 3 días este personaje ya está en putrefacción, ya huele mal, ya hiede. Fíjense, haciendo entonces cuando el Señor le habla a Lázaro, ven fuera, todas estas células putrefactas vuelven a la normalidad, se restauran, todas sus células sanguíneas, musculares y cerebrales, todo se restableció a la voz del Redentor con normalidad, y estas células volvieron a funcionar en armonía. De tal manera, mis hermanos, que ese microbio de putrefacción se extinguió en el preciso instante en que el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Ese preciso momento Lázaro obedeció la voz del Redentor. Lázaro no salió de forma de espíritu, ahí no salió en forma de espíritu. Y nadie se buscó un médium o un espiritista para decirle: aquí estoy, Señor. Lázaro, al escuchar la voz de nuestro Señor, la voz del Creador, se incorpora de esa tumba toda su persona en sí y sus atributos, su sonrisa, la mirada, todo tal como era Lázaro. Y se levantan ante la voz del unigénito de Dios. Y así existen otros casos en las Sagradas Escrituras en que algunos muertos se levantaron por la voluntad de Dios, pero se incorporaron en sus cuerpos invisibles sin necesidad de un medium. Esto lo permitió el Señor Dios para que aquellos pudiesen comprender cuán grande es el poder de nuestro Creador. De manera que si ahora escuchamos por ahí en determinado lugar, es que viene el espíritu del finado, don fulano está en el sótano, debemos pensar que esta venida de este difunto es de forma clandestina, no está autorizada, o que está escondida para que Dios no se entere que Él sigue aquí. Al final, hermano, eso son tonterías. Jehová Dios otorgó al hombre la vida como la inteligencia, una inteligencia activa que puede desarrollarse. Estamos en la época del siglo XX,
donde 2021, donde se ha desarrollado la ciencia de una manera fenomenal. Y hemos visto la inteligencia del ser humano. También nuestro Dios otorgó a todos los seres celestiales una forma de vida especial y distinta a la terrenal, de tal manera que estos seres metafísicos no están sujetas a las leyes del planeta Tierra. A ellos no les afecta la materia, la gravedad, la falta de vestido y alimentos como nosotros. En cambio nosotros es otra situación. A diferencia de nosotros, siempre estamos dotados de una clase de existencia terrestre. No somos metafísicos o celestiales. Por tanto, mis hermanos, cada cuerpo que creó Dios, el Creador se comporta de acuerdo a la naturaleza con que fue creado. Nosotros somos terrenales, somos del polvo, regresaremos a la tierra. Ellos son celestiales y viven de forma celestial. El apóstol Pablo es muy claro al respecto cuando nos dice, leamos por favor, 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente, dice aquí la versión, una es la gloria de lo celestial y la otra de los terrestres. De manera que si los ángeles, los serafines, los querubines están dotados de una existencia metafísica, ellos son automáticamente distintos a nosotros. Como dice el salmista. Por favor, abra su Biblia. Salmos capítulo 8 y leamos 2 versos, el verso 4 y verso 5. Me pregunto, dice el verso 4, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Es una interrogación que se hace aquí el salmista. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. A lo que se refiere Salmos, mis hermanos, es en su comparación en nuestra vida, que nuestra vida terrestre depende de un hálito de vida. Nosotros necesitamos de alimento, necesitamos de oxígeno, de una temperatura adecuada para vivir, de alimentos propiamente naturales y físicas. Y mire cómo dice el profeta Isaías, por favor regresemos a Isaías capítulo 2 y verso 22. Isaías capítulo 2 y verso 22 dice así: dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale, su vida es un soplo, nada más. Así que comprendamos, mis hermanos, de una vez, concluyendo que lo que es de la tierra se muere y se queda en la tierra, nadie va al cielo. Lo terreno no puede vivir en el cielo. Esta es una verdad que se ha tergiversado. Y si se dice al revés, pero las Sagradas Escrituras nos aclara el asunto. De manera entonces, mis hermanos, que si los ángeles son criaturas celestiales, estos no se deterioran como la materia. Así que el muerto va a la tierra y después se vuelve en espíritu, no tiene lógica. Cuando nuestra materia se deteriora y el oxígeno se acaba, entonces se extingue la vida. Es decir, dejamos de ser y volvemos al polvo y nos quedamos en la condición que nos explica entonces también Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Por favor, abra su Biblia. Dice así Eclesiastés capítulo 9 y verso 5. El muerto, mire que dice aquí, no sabe nada. ¿Y por qué el muerto no sabe nada? Porque si así precisamente lo dispuso el Creador del universo, es porque ya dejamos de existir. Porque ¿qué vamos a creer que vuelven a cuando se les invoca o que sabe más que los vivos?
Imagínense, si de vivo no sabe nada, muerto se vuelve inteligente. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Mire cómo dice, yo creo que usted lo tome este verso y lo analicemos en este instante. Dice así: y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, ¿a dónde vamos entonces, hermanos? Vamos, no dice al cielo, aquí dice al sepulcro, al Seol, donde te diriges. Dice, punte, no hay trabajo, no hay planes, no hay conocimiento y tampoco hay sabiduría. Así que Eclesiastés está correcto cuando dice: el muerto no sabe nada, no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay planes, no hay trabajo. Aquí la pregunta para los que defienden en asistir a los sepulcros, es más, hasta les dejan comida, les dejan su traguito de alcohol, porque piensan que van a regresar. Y aquí es la pregunta para los adivinos: ¿cómo es que los muertos lo saben todo y tienen conocimiento y sabiduría, cuando las Sagradas Escrituras dice aquí no hay conocimiento ni hay sabiduría, según Eclesiastés capítulo 9, verso 10? Qué pérdida de tiempo de estas personas al acudir a un espiritista, a un medium, a gastar su dinero en nada. En otras palabras, en el sepulcro está la inexistencia. Por eso es el siervo de Dios llamado Job. Leamos, abra por favor Job, capítulo 7 y verso 9. ¿Cómo dice? Job capítulo 7 y verso 9. La nube se consume y se va así el que desciende al sepulcro, no subirá. Está claro, ¿no? Como cuando usted ve las nubes de repente ya no las ve, cuando mira al cielo. Así es el hombre. Porque el que desciende al sepulcro, dice, no subirá. Job sabía perfectamente que no tiene por qué subir un ser que ha dejado de existir. Sin embargo, Job tenía la esperanza de que un redentor lo despertara en aquel tiempo, como nosotros tenemos. Y de hecho murió con esa esperanza. Y sabía que después de muerto el redentor lo visitaría para darle vida. Usted lo puede leer aquí en Job capítulo 19 del verso 25 y verso 26. Exactamente esto es lo que enseña la Sagrada Escritura, que después que los seres terrestres han de estar en este mundo, mueren y van a dejar de existir, pero aquel que obró con justicia y cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida, este sí va a resucitar. Es decir, que volverá a la vida eterna. Es por eso es que estamos en esta lucha, por resucitar para vida eterna. Pero el impío, el que no es hijo de Dios, este también tiene la esperanza de resucitar. Pero lamentablemente, mis hermanos, para una eterna condenación. Por esta instrucción bíblica es totalmente incorrecto entonces que el muerto se dé sus visitadas a este mundo, que anda deambulando de aquí para allá, porque si murió y no encuentra la luz, dice que anda entre las casas, anda entre los sepulcros, en los sótanos, y dicen también que se apoderan de los edificios viejos y anda espantando en las noches, en la hora muerta, que según la tradición mundana
de los pueblos es a las 3 de la mañana. ¿Y usted cree eso? Efectivamente sí hay espíritus que andan ambulando por ahí, pero ¿serán humanos? ¿O qué tipo de espíritus son? Bueno, efectivamente entonces a Samuel le apareció un espíritu, pero aclaramos que a cierta clase de gente no les aparecen ciertos espíritus. Esto nos consta porque hay gente que dice, yo no creo en eso, porque a mí nadie me ha espantado, a mí nadie me ha asustado, yo no creo en eso. No hay espíritus así. Pero ¿y qué es que tienen la desdicha que los estén espantando? Ciertamente, hermanos, hay personas que sí son espantadas. Deben saber que no hay ningún muerto, ningún difunto. No son de los muertos que vuelven. Son otra clase de seres que molestan y que más adelante en este estudio usted y yo lo vamos a entender. De manera que volviendo a 1 de Samuel capítulo 28, verso 3 nos dice, por favor regresemos a 1 de Samuel 28, 3, ahora sí vamos a comprender otras cositas. Y ya Samuel era muerto. Ya hemos entendido por la explicación anterior que esta condición, así se encontraba Samuel, muerto, enterrado, inconsciente, sin sabiduría, sin conocimiento, según lo que hemos ya analizado en los pasajes revisados. Ya Samuel no sabía y por consiguiente no podía volver de la tumba. Continúa diciendo el verso 3. Y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y el rey Saúl, estando en obediencia delante de Jehová, cumplió con sus mandatos en su momento. Obedeció las órdenes del Creador en su momento, hasta cierto punto. Y hacemos otra pregunta aquí entonces. ¿Cuál fue la razón que le asistió al rey para hacer esta barbaridad, este pecado? Y haberlo perdido todo, literalmente todo. Reino, hijos y su relación con Dios. Todo rey tenía que leer, el que quería ser rey de Israel tenía que leer el libro de Dios, el Torá. Y en él debía haber encontrado la prohibición de desechar el satanismo, el ocultismo y la adivinación. Leamos. Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. Por favor, regresemos a los primeros 4 libros de la Biblia. Y dice así Deuteronomio 18, 10 al 12. Mire cómo esto lo sabía Saúl. Nadie entre los muertos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar, como dice aquí, adivinación. No vayan a practicar brujería o hechicería. No, ni hacer conjuros, servir de medios espiritistas, consultar los muertos. Esto era la ley del Señor. A los muertos, cualquiera que practique estas costumbres, miren qué consecuencia, sería abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Esto lo había leído el rey Saúl, lo sabía, y queriendo agradar en su momento, Saúl hace sacar a todas estas gentes de Israel. De modo que retirar todas estas personas de Israel, de estas gentes que practicaban esta magia y adivinos, los cuales eran abominación, de hecho siguen siendo abominación. Él regresa y hace lo contrario al visitar a la pitonisa de Endor. Así que si tú conoces o practicas la adivinación, y te gusta la adivinación, todo esto es ofensivo
abominable, asqueroso ante los ojos del Altísimo. Ah, no, pero que esto es la ley, esto está clavado en la cruz. No, jamás. Todo lo que se opone a Dios es abominación a Jehová. Nosotros debemos notar entonces bien este mandato de nuestro Dios. Nótese, mis hermanos, que al Señor no le gusta, no le agrada las adivinaciones, ni los sortilegios. Es decir, aquellas personas que leen el futuro a través de las palmas de las manos, o en las barajas, o en la bola de cristal, en el fondo de la taza del café, dicen otras personas, etc. Al hacer esto, estamos menospreciando al Señor. Por esto es abominación. Y cualquiera de estas personas que hagan esto es abominación delante de Jehová. ¿Y cuál era la consecuencia? Que Jehová cualquiera que hiciera estas cosas, Jehová Dios te apartará de su presencia, y también el que consultare a los muertos. Dios no quería que por ningún motivo su pueblo, su gente, se involucrara con nada que ver con los muertos. Menos con querer saber el futuro. Dios quería que se consultara directamente a Él. Si usted tiene algo que quiera saber o que necesite, platíquelo con Dios. O por medio de sus siervos, esa era la manera en aquel tiempo. O por medio de su palabra escrita. Ahora, si nosotros queremos saber, tenemos aquí la Sagrada Escritura para saber que viene el futuro. Ya sabemos que su venida viene, que pronto está su venida. Y ahí están los pasajes que lo indican. Dice Isaías capítulo 8 y verso 19, por favor. Tome su Biblia. Dice, Isaías capítulo 8, verso 19. Vea, tome nota, mis hermanos, amigo, usted que nos escucha. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Miren, mis hermanos, de manera entonces que todo cristiano que vaya a consultar a un médium para que éste le haga venir al fallecido o al finado, está procediendo en contra de la voluntad de nuestro Hacedor. De igual manera, si tiene algún problema sentimental, material, pregunta por medio de las barajas, la bola de cristal, está pecando directamente delante de Dios. Por cuanto es abominación, es asqueroso, desagradable, tanto que la persona que sirve de adivinación como la persona que consulta hacen visible que no confían en Dios y encomiendan sus pasos a quien quiere decir que no sabe qué es, a la nada. La forma de comunicarnos nosotros ahora es la oración, y por consiguiente considera más efectivo que la oración, mejor va con un adivino, un medio, o al muerto, que al mismo Dios viviente y creador del universo. De manera entonces, mis hermanos, que el mandamiento contra la adivinación, agorería, etc., esto es evitar dicha actividad por cuanto es una real ofensa a nuestro Señor. Porque es una abominación. Enojamos a nuestro Señor cuando hacemos eso. Al ver el horóscopo. A veces algunos compramos la prensa o los diarios solo para ver qué dice el horóscopo. Esta pregunta es una pregunta muy razonable y debemos responderla satisfactoriamente, de tal manera que nosotros mismos quedemos convencidos, mis hermanos, porque es abominación.
Revisemos entonces en las Sagradas Escrituras, por favor. Hechos capítulo 16, y vamos a leer del 16 al 18. Una vez, dice así, Hechos capítulo 16, del verso 16 al verso 18. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava, oiga, que tenía el espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Verso 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncia a ustedes el camino de salvación. Vean el relato, verso 18. Y así continuó durante muchos días. ¿Y qué pasa con Pablo? Pablo toma una actitud aquí. Por fin Pablo se enojó, se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. O sea que esta joven lo seguía a Pablo y los apóstoles y andaba gritando, pero esta persona que gritaba llevaba un espíritu dentro, y era el espíritu de adivinación, no el espíritu de Dios, un espíritu de adivinación. De tal manera que aburrió al apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo que se volvió y reprendió al espíritu, regañó a ese espíritu que llevaba dentro esta muchacha y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Se lo debía decir con fuerza, se lo tuvo que decir con fuerza: sal de ahí. Y en aquel momento, dice, el espíritu dejó a la muchacha. Analicemos este pasaje bíblico y entendamos que las adivinaciones entonces no son por medio de un espíritu pitónico. No, entendamos que los espíritus son por medio de un espíritu satánico, pitónico. Por eso la pitonisa era. Entonces entendemos que a través de este pasaje, que lo que se levantó frente a Saúl entonces fue un espíritu satánico. Es decir, que por medio de un espíritu inmundo, los patrones de esta joven esclava ganaban mucho dinero y le daban ganancias, les daban dinero. De eso vivían los patrones. Pero Pablo hizo quebrar esta empresa de estas personas al quitarles el espíritu de adivinación. En este caso, esta joven no estaba adivinando nada, solo estaba afirmando el trabajo y el ministerio de los apóstoles. Era tanta su repetición que aburrió y molestó entonces a los apóstoles y a Pablo, y con toda autoridad expulsó a este demonio. Y los afectados entonces ahí fueron los patrones, los amos de la esclava. Ya no había de dónde ganar dinero. Pablo el apóstol aquí identificó al espíritu que habitaba esa persona. Y era un espíritu inmundo, que en un tiempo fueron ángeles celestiales, pero cuando pecaron juntamente con Satanás, fueron destituidos de aquella gloria y desterrados para vivir ahora entre nosotros. Están aquí están en la tierra estos. Ese mismo espíritu de adivinación que salió de esa muchacha no murió. Está aquí o está dentro de otra persona haciendo el mismo trabajo que estaba cuando Pablo existía. Veamos qué dice segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Abra su Biblia en segunda de Pedro, verso 2 y verso 4, como dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Estos hermanos, entiendan que estos ángeles caídos son precisamente todos los espíritus inmundos a los cuales Jesús echaba fuera. ¿Se acuerdan de aquellos que sacó el Señor y los metió a los cerdos? Los cerdos ciertamente murieron, pero esos espíritus que salieron de aquel personaje que se
que estaba entre los sepulcros, esos espíritus están aquí y están inmersos dentro de alguna persona o de muchas personas. Entendamos. Leamos Marcos capítulo 1, versos 23 y 26. Dice, Marcos capítulo 1, versos 23 al 26. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Quiere decir, hermanos, que los seres humanos somos bancos, algunas personas, de espíritus inmundos. Verso 24. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios, dijo este demonio. Verso 25. ¿Qué le dijo el Señor Jesús aquí? Cállate, lo reprendió Jesús y lo sacó de ese hombre. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un gran grito, un gran alarido. Hay una pregunta. ¿Quién vivía entonces dentro de esta persona? Un demonio. ¿Y cuántas personas están habitadas por un demonio? ¿Cuántos demonios creen ustedes que pueden caber dentro de una persona? ¿Crees tú que estos demonios solo existen en el tiempo de Jesús? ¿Solo en el tiempo que Jesús estuvo, sus 3 años y medio, los demonios estuvieron ahí o aún están? Y solo en la región de Israel, allá donde él estuvo, y aquí en el área de Latinoamérica, no hay demonios. ¿O crees tú que hay algunos cuantos en nuestra región, pueblo y nación? ¿Cuántos demonios están pululando en nuestra colonia, en las personas que nos rodean? Tenemos otro caso. Leamos Marcos capítulo 5, del 2 al 9. Y saliendo del barco, Marcos capítulo 5, del 2 al 9, veamos este ejemplo. Y saliendo él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aún con cadenas le podían atar. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo, otra pregunta que le hace este demonio a Cristo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, por cuanto le decía, salid de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Cristo le pregunta a este personaje, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Me llamo así porque somos muchos. ¿De cuántas personas se componía una legión romana en el tiempo de Jesús? Legión, veamos este concepto. Y la respuesta es, imagínense usted entonces, una legión estaba compuesta de una infantería pesada de 4.200 hombres. Solo estamos hablando de la infantería. Según la historia, el historiador antiguo Polibio, que más tarde alcanzaría entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería, 300 jinetes para completar un total de 6.000 y 6.300 efectivos, según nos cuenta Tito Livio. Las legiones tenían asignadas un nombre. Estimado lector, estimado amigo, estimado hermano, ¿puedes imaginar ahora cuántos demonios puede tener un ser humano en su corazón o dentro de su ser? Una persona entonces está capacitada para tener dentro de su ser de 6.300
de 6.200 a 6.300 demonios dentro de su corazón. Y los demonios siguen aquí en la tierra. Estamos invadidos por demonios a diestra y a siniestra. Y existen ahora y manejan miles de millones de personas. Si 6.300 caben dentro de una persona, ya vemos millones de personas, imagínense ustedes cuántos demonios hay en el mundo. Y estos manejan las vidas de los seres humanos a su antojo, a presidentes, a políticos. Ahora entienden la preocupación que nos asiste al hacerte un llamado para formar al ejército de los santos. Cuando te decimos resistir al diablo, es porque solo tú no puedes. Porque tenemos a alguien que nos lidera y es el Santo Rey de Israel. Hay tantos demonios como tantas personas existen. Y ahí hay un hijo de Dios que anda resistiendo a estos demonios. Resistid al diablo, dice, y él huirá. Pero es que son demasiados. Pero no lo vas a hacer solo. Tienes que estar apoyado con el Señor, abrazado al Señor. Quiere decir entonces, mis hermanos, que Satanás tiene un gran conjunto de demonios a sus órdenes y así ordena a sus demonios para que se posesione de los seres humanos, para hacerlos enfermos, para hacerlos esclavos. Pero está claro que muchas enfermedades que tenemos en los hospitales, en nuestras casas, no son naturales, fíjense hermanos. ¿Quieren ver que no? Que hay enfermedades que no son por virus, que no son por bacterias, sino que son causadas por estos demonios. Lucas capítulo 4, verso 18. Confrontemos esto que hemos dicho. Vea qué dijo el Señor. Y estas son palabras del Creador, del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18 dice así. ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Oiga esto, a poner en libertad a los oprimidos y a poner en libertad a los que están en cárceles. No en cárceles físicas. Nuestro Redentor entonces comprendió bien la lectura y efectuó en Isaías capítulo 61, 61 verso 1. Relacionemos entonces Lucas capítulo 4 verso 18 y ahora Isaías capítulo 61 verso 1. Dice así. Este es lo que leyó el Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Presos de quién? De Satanás. Y a los presos apertura de la cárcel. A los que estaban ahí encarcelados, y hay muchos, pero muchas personas en este tiempo que aún siguen encarcelados, abrazados con cadenas satánicas. Satanás y su ejército, desde que está en la tierra, tiene abatido y atormentado al humano. Fíjense, mis hermanos, Mateo capítulo 15, verso 22. Por favor, Mateo capítulo 15, verso 22. Ha quebrantado su corazón, es preso de enfermedades y cautivo de sus maldades. Lucas capítulo 13 y verso 11. Y había una mujer, véame usted. Lucas capítulo 13 y verso 11, con eso le aclaro el asunto. Y había una mujer que de
desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, miren, andaba así. Y en ninguna manera podía enderezarse. 12. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, miren, aquí pasa lo que de Isaías capítulo 16, el final del verso de 1, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Apertura de la cárcel, a publicar la libertad a los cautivos. A eso vino el Señor cuando libertó a esta mujer de Mateo 15, verso 22, a esta mujer que tenía 18 años de tener espíritu de enfermedad. Y es posible que tú estés enferma o enfermo y Satanás es el que te tenga enfermo. Satanás es el que te tiene oprimido, te tiene en cárceles. Necesitas de Cristo para salir de ahí. Dice el verso 15, mire, entonces el Señor le respondió. Si revisa la lectura, el sacerdote principal de la sinagoga lo regañó por curarla en el día del Señor. Fíjense, el Señor recibe un regaño ahí por haber sanado a esta mujer de 18 años de prisiones satánicas. Y mira cómo le respondió el Señor. Verso 15. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16. Y ahí está hija de Abraham. Mire cómo dice aquí, verso 17, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la tenía atada? Satanás. ¿Cuánto tiempo? 18 años. No se debía desatar de sus ligaduras en el día de reposo. Dice el verso 11, que esta persona tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente, cuántas personas de tu país, de tu familia, tienen este espíritu de enfermedad? No es una bacteria, no es una... es posible que a través de una bacteria esté atacando, pero es específicamente un espíritu de enfermedad. Y nuestro Señor hace efecto en su ministerio y les dice, eres libre. Y describe el verso 16, que Satanás la tenía en prisión de enfermedad por 18 años y nuestro Señor se compadece porque la libertó de las garras satánicas. Mi amado lector, mi amado amigo, tú que nos escuchas o ver y nos ves, si tú conoces a alguien que está enfermo y no puede sanar, o tú mismo eres el afectado, afectada, y estás atado a una enfermedad que de pronto sea satánica, ¿qué pasaría si te acercaras más al Eterno y a su amado Hijo en oración? Y te acercas al Señor para que te liberte de una vez de ese padecimiento que tienes. Él es grande en misericordia. Y como a la mujer que llamó a su presencia, también te aseguro que lo hará contigo. Así que existen miles de casos de lunáticos, de epilépticos, paralíticos y otras enfermedades que tú conozcas, que el médico no puede curar y absolutamente nada, como algunos sordomudos. Estos son esclavos, hermanos, de Satanás. Son demonios que están dentro de las personas. Leamos Marcos capítulos 9, 17 al 18. Abre Marcos capítulo 9, 17 al 29. Los cuales, dice aquí, los cuales son libertados con mucha oración. Verso 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Así que no visites al médium, al espiritista, a ver qué pasa. No, tienes que orar. Según aquí Marcos,
Esta clase de demonios a veces solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Así que muchas enfermedades podrían ser sanadas si buscamos al Señor, pero las gentes prefieren arrodillarse y humillarse ante miles de santos, ídolos, imágenes, cuando tenemos la fórmula exacta: oración, oración y más oración al verdadero Dios de Israel. A otros demonios manda Satanás para que se presenten en forma de espantos, fíjense, o fantasmas. Leamos Salmos capítulo 91, 5. Leamos Salmos 91, abra su Biblia, por favor, Salmos 91, 5. Ya vamos a terminar. He aquí, estos demonios o ángeles caídos se presentan como si fueran espíritus de difuntos, y hacen creer a la gente que el muerto sí volvió, y que anda penando, anda por ahí asustando, engañando a personas débiles de espíritu, y por lo tanto le pertenecen al demonio, a Satanás. ¿Qué de otra manera podría ser, hermanos? Así es como trabaja Satanás, mintiendo y engañando a la mente débil, a la mente sin Cristo. Entiéndase pues que esto es lo que hacen los demonios para hacer creer a la gente lo contrario a lo que Dios dice, que los muertos vuelven. Satanás va a contradecir, y para ellos lo hace con sus demonios, que se encarguen de imitar exactamente a las personas y la voz del difunto, y lo hace de la manera metafísica, es decir, los seres espirituales. Y esto, no teniendo materia, tienen propiedades y herramientas disponibles, hermanos, para hacerse visibles o invisibles, y hacen estragos con la mente del humano. Estos mismos demonios y ángeles caídos son los que viajan a través de los médiums en los centros espiritistas, diciendo que son el espíritu de aquel difunto nuestro, diciendo que son el espíritu de Amado Nervo, de Napoleón, de la tía muerta o de la abuela. Y en ocasiones dice que bajan con ellos el espíritu de Cristo. Entonces, cuando leemos, hermanos, 1 Samuel capítulo 28, verso 3, entendemos que Samuel, al ser ya muerto, había descendido al sepulcro, y por lo consiguiente ya no podía levantarse, sino que aún Samuel está esperando la voz del Redentor para levantarse. En cuanto a Saúl, que había desterrado a los encantadores y adivinos y medios, entendemos que él ya estaba en desobediencia. Había comprendido que estos personajes operaban influidos por un espíritu maligno. Eso lo sabía Saúl. En 1 Samuel 28. Veamos. Pues como los filisteos se juntaron y vinieron y asentaron un campo en Sunam, y Saúl junto a todo Israel, y se asentaron en el campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió, turbando su corazón en gran manera, tuvo miedo, en gran manera, y consultó a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Aquí habla las formas en que Saúl quiso consultar a Jehová. Ni por sueños, ni por Urim y Tumim. Esto lo tenemos, es un estudio que ya se los publiqué, pero lo vamos a estudiar de igual manera en video. Y ni por profeta, de ninguna manera, mis hermanos, el Señor le respondió. Veamos que cuando el rey se sintió turbado, tenía tanto miedo, trató de consultar a Jehová, pero Dios no le contestó. ¿Por qué razón el Señor se ocultó de él? Veamos. Cuando Saúl fue ungido, rey de Israel, fue lleno del Espíritu de Dios
como algunos de nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, y muchos necesitamos del Espíritu de Dios. Sin embargo, más tarde Saúl desobedeció a Jehová, por lo que fue desechado para que fuese rey. Cuando nos abandonamos al Señor, estando en la iglesia, me bautizo y luego me voy, y luego regreso y trato de buscar reconciliación y no la encuentro. Ahí se pone difícil. 1 Samuel 15:3. Y entonces el Espíritu de Dios se apartó y le empezó a atormentar en espíritu malo. 1 de Samuel, le apunte, ahora un capítulo atrás. 1 Samuel capítulo 16, 14, 15. Desde ese entonces el rey Saúl empezó a hacer todas las cosas equivocadas. Mire, eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. A errar, pues forjó en su corazón un gran odio para David, el mancebo que más tarde sería el gran rey David. Cuando nos alejamos de Dios, estamos en la iglesia, estamos bien y nos vamos, dice que su corazón queda limpio, se va al Señor, pero vienen otros espíritus, 7 más, y lo van a ocupar. Si usted se alejó de Dios, tenga cuidado. Pueden ser que 7 demonios regresen. O no vaya a ser una legión de 6,300. Pero se alejó y empezó a hacer las cosas, Saúl a hacer las cosas equivocadas, a errarse, a confundirse, a hacer, y empezó a agarrar odio en su corazón. Esto es lo que pasa con una persona. Se pone peor. Porque dice que Saúl empezó a tratar de matar al rey David. Aún no era rey. Esa precisamente la razón por qué Saúl se sentía tan temeroso ante el ejército de los filisteos. Era también la razón por cuanto cuando consultó a Jehová y ya no le respondió, Saúl había torcido totalmente su corazón y sintiéndose desamparado con gran temor y miedo, se sintió turbado, confundido y dio una orden que le acabaría de apartarle de Dios, y esta orden la encontramos en el verso 7. Mire qué tristeza. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer con espíritu de Pitón, para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer, fíjate que está en Endor, que tiene un espíritu de Pitón. Saúl, como vimos entonces anteriormente, había mandado a desterrar y a expulsar a todas estas personas, las adivinadores, brujos. Todas esas personas no estaban en Israel, porque sabía que era una abominación tenerlos dentro de nuestro pueblo. Y aquí en nuestras tierras, en nuestras naciones, hay hasta programas radiales de brujos, de personas que le leen las cartas. Si usted está oye y ha hecho estas cosas, arrepiéntase. Sin embargo, sabiendo esto, con su alma confundida, entonces ahora le mandó a buscar una pitonisa. ¿Para qué? Precisamente el espíritu del maligno ya se había posesionado del corazón de Saúl, y ese mismo espíritu le incitaba para que torciera aún más su camino. Y lo logró Satanás. ¿Qué podemos aprender ante esta actuación de Saúl? Porque a veces el Señor no nos escucha en nuestras oraciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Será porque nos hemos apartado de su camino? Porque también confiamos más en las cosas del mundo, confiamos en personas como un brujo, una pitonisa, una persona que lee las cartas. Confiamos más en las personas de este mundo, que es el dueño del mundo, al final, Satanás. El mismo Belial estaba incitando entonces para acabar de engañarlo. Al ver Saúl que Jehová no le respondía, en su desesperación, entonces fue incitado por el espíritu inmundo, un demonio.
un mensajero del diablo para que preguntase a Samuel. El demonio sabía lo que hacía con Saúl, y Saúl obedeció al demonio. Pero siendo ya muerto Samuel, no podía preguntarle a él, sino solamente por medio de una pitonisa. Era la fórmula. Hay que buscar una persona que me comunicara con Samuel, una medium. El mismo Samuel, si recuerdan ustedes, había ungido a Saúl como rey, que le aconsejaba siempre. Trató de buscarlo, aunque ya fuese muerto, él perfectamente sabía que Samuel era un hijo de Dios, y él estaba en contra de la voluntad de Dios, pero instigado por la influencia maligna del espíritu, estaba decidido a saber qué iba a pasar. Entonces decidió hacerlo, y dice el verso 8: Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer, la pitonisa, y le dijo: quiero que evoques a un espíritu. Le pidió Saúl: haz que se me aparezca al que yo te diga. Ante esta situación, fíjense ustedes, la petición, el pecado ya estaba hecho, ya estaba con la pitonisa. Y había llegado a la cima de su debilidad. Samuel, el difunto, no podía venir. El rey lo sabía por las instrucciones del Eterno, por lo que usted ya entendió. Pero Samuel había oído que sí volvían a través de una pitonisa, y que esta se encargaba de esto. Y ya no pensando en Dios ni en las consecuencias, sino preso de su debilidad y de su precipitación, decidió valerse de aquello. Y eso es lo que pasa con nosotros, que cuando estamos en desesperación, hacemos cosas indebidas. Nos tiene tanta duda este mundo, que no acudo a Dios, sino a otras personas, al horóscopo. Y es lo que hizo Saúl, lleno de ingenuidad, de la red satánica. Pues el que había a través de una pitonisa no podía ser Samuel, sino un espíritu maligno, satánico. Verso 9. Dice: mire lo que sucedió. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Aquí la pitonisa le dice: ¿usted qué está haciendo? Verso 10. Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Verso 11. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, le dice la pitonisa, pregunta la mujer. Y dice Saúl: evócame a Samuel. 12. Al ver Samuel la mujer pegó un grito. Y ahí entendió, verso 12. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. Verso 13. Y le dice Saúl: no tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Dice la pitonisa: veo un espíritu, un Dios, que sube de la tierra, respondió. ¿De dónde estaba saliendo este personaje? ¿Bajaba del cielo? Si se supone que Samuel era un santo, ¿dónde tendría que estar? En el cielo. Pero no, desciende de la tierra. Verso 14. ¿Y qué aspecto tiene? Y la pitonisa le dice: es como de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl que era Samuel, se postró en tierra. Imagínense lo que hizo. Fue la interpretación de Saúl. Saúl conocía cómo se vestía Samuel y entiende que este anciano que está en un manto es Samuel. Comprendamos bien, entonces analicemos bien los versos y comprendamos el verso 13 y verso 14, que vio subir de la tierra
la pitonisa, un espíritu malévolo. Dice otra versión que creyó interpretar, quién sabía. Entiéndase bien, hermanos. Fue pues la interpretación de Saúl, al darse cuenta Saúl, él lo asume, él lo asegura que era Samuel por la forma de vestir. Él lo asegura solamente él, Saúl, y nadie más, no la palabra del Señor. Fue Saúl el que lo interpretó así. El verso 13 en este pasaje está precisamente la clave para entender qué clase de espíritu fuerte se presentó. Debemos notar entonces perfectamente bien la palabra que dijo la pitonisa. Veo dioses que suben de la tierra. ¿Qué es lo que sube de la tierra? ¿No es precisamente lo diabólico? Para contestar, hermanos, veamos entonces Santiago capítulo 3 y verso 15, por favor. Santiago capítulo 3 y verso 15. Esa, dice así, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Samuel amonestando a Saúl. No sé si entendió el verso. Lo que estaba operando entonces era precisamente algo diabólico. No podía ser de parte de Dios, por cuanto Jehová se había apartado totalmente de Saúl. El Señor Dios omnipotente no iba a permitir que Samuel, después de 4 años de muerto, se levantara solamente para hablar con el rey. Habiéndolo Saúl teniéndolo tanto tiempo, amonestándolo toda la vida, suficientemente para que entendiera la voluntad divina, y no quiso hacerlo cuando él estaba vivo, Samuel. Algunos teólogos han pensado que esto no fue diabólico, sino que Dios permitió a Samuel volver al mundo para hablar con Saúl y a repetirle lo que en vida le había predicho. Pero estas son afirmaciones alterando las sagradas escrituras, haciendo mentiroso a Dios, como ya entendimos que los muertos no saben nada, están en el sepulcro, y que vamos a resucitar, algunos para vida eterna y otros para confusión. Si Dios había prohibido consultar a pitonisas, a brujos e invocar a los muertos, era porque precisamente esto no era de él, sino puramente satánico, diabólico. De manera entonces que lo que estamos manifestando en un centro de adivinación y espiritista, cuando usted ve que algunas personas van, no puede ser de Dios. No puede ser que un hijo de Dios, un siervo de Dios, vaya a un lugar como estos. Así que Samuel, el gran fiel profeta de Dios, dice, leamos 2 Corintios capítulo 6 y verso 15. Entendamos aquí con este pasaje para no hacernos confusiones. 2 Corintios capítulo 6 y verso 15 dice: ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? No es razonable entonces pensar que en un centro de adivinación, es decir, en este centro de Belial y de tinieblas espirituales, llegue un hijo de Dios o alguien que quiera tener a Dios en su corazón. Jamás. ¿Quién entonces fue el que llegó y se presentó frente a Saúl cuando Saúl le preguntó a la pitonisa qué era lo que subía? Y el contexto del versículo 14 dice: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces conocía cómo se vestía Samuel, entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo reverencia. La reverencia que no la hizo a Samuel, fíjense, sino la hizo el demonio. Y es ahí donde el demonio, yo imagino que sonrió, se sintió complacido que un rey de Israel se humillara ante su presencia.
Según este pasaje, Saúl entendió por la descripción que le hizo la pitonisa que era Samuel. Por cuanto la descripción fue de un anciano cubierto de un manto, fue su propia interpretación, aduciendo que era el cuerpo de Samuel. Y Saúl termina arrodillándose frente al demonio, frente a esa figura. Aquel espíritu que se presentó con la forma de figura del santo profeta, porque así le convendría a un ardido demonio satánico para terminar de engañar a Saúl. Tú puedes ver entonces la astucia de Satanás, aún en nuestro tiempo, de cómo es que engaña a nuestros paisanos, a nuestra gente, a nuestros vecinos, a mi país completo. Cuando se inclinan entonces frente a naturales imágenes de palos, ídolos, fotos, les rindan reverencias, lo están haciendo para entes sobrenaturales. ¿Frente a quién se están entonces inclinando estas personas cuando lo hacen y dan reverencia a estas personas, a estas figuras? Pues directamente se arrodillan a los pies de Satanás y sus demonios. Por eso fue dado el consejo del mandamiento. Verso 5 de Éxodo capítulo 20, verso 5, dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. No debemos olvidar, mis hermanos y amigos, lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y verso 14. Dice así, vea cómo dice 2 Corintios capítulo 11 y verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. De manera entonces que un espíritu maligno que estaba tomando la figura del profeta vestido con un manto, tal como se vestía nuestro profeta, para engañar totalmente a aquel hombre que ya había sido destituido de la gracia de Dios. Nótese que Saúl, cuando vio la figura de aquel, se presentó creyendo que era Samuel. Se humilló su rostro e hizo gran reverencia haciéndolo al espíritu que se le presentó. No, el espíritu no le reprendió desde que se arrodillara o que se hincase ante de él. ¿Por qué no? Pues siendo un espíritu maligno, entendamos esto, hermanos, se complacía que lo adorara. Samuel no hubiera permitido que un rey se le inclinara ante su presencia. Pues siendo un espíritu maligno, sí se complace. Eso es lo que él deseaba, adoración. Un hijo de Dios jamás hubiera permitido que un humano se arrodillara a un siervo de Dios. Jamás el profeta Samuel hubiera permitido. Dice Hechos capítulo 10, 25, 26. Veamos esto, hermano. Hechos capítulo 10, 25 y 26. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje. Yo espero que hayas comprendido que la adoración, la honra y la gloria solo es para el Hacedor de nuestras vidas. Y al estarnos arrodillando frente a estatuas, monumentos, fotos, imágenes, estamos ofendiendo al Creador. Yo espero que el Señor haya bendecido su palabra en nuestro corazón y lo dejamos hasta aquí. Prontamente subiremos el siguiente mensaje a través de este medio, estudiando las Sagradas Escrituras. Y hoy los dejo entonces con la bendición del Señor, cuando te dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor
te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Paz, amada Iglesia del Señor.